cordial saludo, mi nombre es Daniela Alexandra Suárez Gómez y hoy vengo a hablarles sobre estas 5 obras icónicas para la guitarra, las cuales son Capricho Árabe, Fantasía para un gentilhombre, Recuerdos payanenses, Bambuco y Coyumbaba. En primer lugar tenemos Capricho Árabe. Sin duda es una de las piedras angulares del repertorio de la guitarra clásica. Su año de composición fue en 1892. Su contexto cultural, el alambrismo, pues ya que a finales del siglo XIX España vivía en pleno romanticismo tardío y nacionalismo musical. Pues hubo una fascinación profunda por el pasado andalusí, una corriente artística conocida como el alambrismo, donde los artistas románticos pues veían a Andalucía y su herencia islámica como un territorio exótico, místico y cargado de lirismo melancólico. Pues Tárrega compuso esta pieza tras un viaje por Andalucía y el norte de África, plasmando estos paisajes sonoros a través de una mirada nostálgica y evocadora. Además, esta obra estuvo dedicada a su amigo, el musicólogo y compositor Tomás Bretón. El compositor de esta obra fue Francisco Tárrega, pues considerado el padre de la guitarra clásica moderna. Pues Tárrega no solo compuso piezas inmortales, sino que revolucionó la técnica del instrumento, introdujo la postura moderna del apoyo en la pierna izquierda y el uso de trípode, perfeccionó la técnica del apoyando y tirando, y su trabajo pues devolvió a la guitarra el prestigio de instrumento de un concierto de la época, dominada por el piano y las grandes orquestas. Rol y función de la guitarra en la pieza. En el Capricho Árabe, pues la guitarra deja de ser un solo instrumento de acompañamiento popular para convertirse en una mini orquesta expresiva. Tárrega explora las capacidades tímbricas únicas del instrumento para emular texturas e instrumentos árabes. En la introducción pues funciona de forma improvisadora, imitando el preludio libre de un laúd árabe, con escalas cromáticas descendentes y uso expresivo de los glisandos. Polifonía y textura, pues la guitarra asume un doble rol constante, una línea de bajos profundos que marcan un ritmo de danza, similares a un vals lento o una zambra, y simultáneamente una melodía cantible en las cuerdas agudas llenas de ornamentos, giros melancólicos y uso intensivo de la cejilla para mantener la resonancia. Estos son algunos enlaces donde podemos ver esta obra tan impresionante. En segundo lugar tenemos Fantasía para un gentilhombre. Es una de las obras más célebres y sofisticadas del repertorio concertístico para la guitarra. Esta pieza es un luminoso viaje en el tiempo que conecta el siglo XX con el barroco español. Año de composición, pues fue compuesta en 1954 y su estreno mundial tuvo lugar el 5 de marzo de 1958 en el War Memorial Opera House de San Francisco, en Estados Unidos. Contexto cultural: el neoclasicismo y casticismo español. Pues a mediados del siglo XX, tras las turbulencias de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, pues muchos compositores volvieron la mirada hacia el pasado con un enfoque moderno. Joaquín Rodrigo pues se enmarca dentro de la corriente del neoclasismo y el nacionalismo casticista, pues en lugar de buscar la experimentación rupturista de las vanguardias, pues Rodrigo decide homenajear la tradición barroca española del siglo XVII. El compositor de esta obra fue Joaquín Rodrigo, pues a pesar de quedar ciego a los 3 años de edad a causa de la difteria, pues Rodrigo se convirtió en el compositor español universal del siglo XX.
pues curiosamente él no tocaba la guitarra sino el piano. Componía en sistema braille y luego dictaba sus obras nota a nota a un copista, pues esto le permitía pensar en la guitarra desde afuera, desafiando a los intérpretes con digitaciones complejas pero sumamente acústicas. El intérprete destacado, pues aquí estuvo Andrés Segovia, pues el gentil hombre, como se llama la canción, se refería a él mismo, ya que Segovia fue quien le encargó la obra a Rodrigo. Segovia pasó décadas consolidando la guitarra en las grandes salas de concierto del mundo, pues exigiendo un repertorio que estuviera a la altura de los conciertos para piano y violín. Rol y función de la guitarra en la pieza. Pues la guitarra asume un rol solista aristocrático y refinado, guiando a la orquesta a través de una suite de antiguas danzas de la corte y el pueblo. Pues sus 4 movimientos están basados en 6 danzas cortas para guitarra solista del compositor español del siglo XVII, Gaspar Sanz. La guitarra no compite con la orquesta, pues ella dialoga con ella, pues la orquesta suele, digamos, presentar los temas cortesanos con texturas ligeras y la guitarra responde con variaciones virtuosas llenas de arabescos, acordes rasgueados de sabor antiguo, escalas rápidas y contrapuntos intrincados, pues que exigen una precisión absoluta en la mano derecha de quien la toca. Estos son algunos enlaces donde podemos deleitarnos con la obra de Joaquín Rodrigo. En tercer lugar tenemos Recuerdos Payanenses. Es una de las obras más extrañables y estructuralmente ingeniosas de la música andina colombiana para la guitarra académica. Pues esta pieza fusiona la ligereza y el movimiento del pasillo con la rigurosidad interpretativa de la guitarra clásica. Año de composición, pues la obra se enmarca o fue compuesta en la corriente del nacionalismo musical colombiano en el siglo XX. Contexto cultural, pues durante este periodo los compositores académicos colombianos asumieron la tarea de rescatar los ritmos tradicionales de las regiones andinas como el pasillo, el bambuco y la guabina, para dotarlos de una arquitectura técnica e intelectual apta para las salas de concierto. Pues esta pieza es un homenaje directo a Popayán, la ciudad payanesa, pues la capital del departamento del Cauca, una urbe de inmenso arraigo histórico, arquitectónico y señorial de Colombia, pues tradicionalmente asociada a la nostalgia, la vida republicana y la solemnidad. El compositor de esta obra fue Clemente Díaz, pues es un hito de la guitarra clásica en Colombia. Su talento llamó la atención del propio presidente de la República en ese entonces, Guillermo León Valencia, quien maravillado por su interpretación, pues lo catalogó públicamente como uno de los mejores guitarristas y lo impulsó a estudiar en Europa. Díaz vivió 20 años en el viejo continente, pues reedificando su técnica antes de regresar a Colombia, donde se dedicó a la docencia en la Universidad del Valle, convirtiéndose en un formador crucial para las siguientes generaciones de intérpretes de la música. Rol y función de la guitarra en esta pieza. Pues Recuerdos Payanenses está escrita en ritmo de pasillo lento o pasillo de salón. En esta obra la guitarra solista debe comportarse con una fluidez de ensamblaje de cuerda tradicional, como la bándola, el tiple y la guitarra, pero unificado en un solo instrumento. El bajo danzante, pues la mano derecha ejecuta de manera constante el pulso característico del pasillo en el registro grave, emulando el sícope y el rasgueo del tiple del soporte. El lirismo y melancolía, pues la línea melancólica en las cuerdas agudas exige
pues un uso muy pulido del legato y una expresividad conectada con el canto popular. Pues estructuralmente, pues esta pieza suele dividirse en tres secciones bien definidas que juegan con modulaciones tonales para cambiar el carácter de la nostalgia a la celebración cortesana. Estos son algunos enlaces donde podemos ver esta magnífica obra. En cuarto lugar tenemos el bambuco, pues principalmente es, un, es la célebre suite colombiana número uno y número 2, pues son representadas en una de las cumbres del repertorio de la guitarra clásica pues latinoamericana, logrando traducir la esencia del campo andino colombiano a las salas del concierto universal. Eh, Año de composición, pues sus famosas suites colombianas fueron compuestas desde la década de 1970, consolidando y publicando la evolución de estas piezas en las décadas siguientes. Contexto cultural, pues fue el nacionalismo académico moderno. Pues a mediados y finales del siglo XX, la música andina colombiana experimentó un proceso de sofisticación urbana. El bambuco, que pues originalmente nació como una danza campesina y mestiza con raíces africanas e indígenas, pues en las zonas rurales, pues fue absorbido por la academia y pues Montaña tomó el esquema rítmico tradicional y lo revistió en una rica paleta de armonía moderna, influencias del jazz, impresionismo y la música clásica europea, pues elevando a una categoría concertista internacional sin perder pues el sabor nativo. El compositor de esta obra fue Gentil Montaña, pues es considerado uno de los guitarristas clásicos, compositores más influyentes de la historia de su país, o sea, en Colombia. Fue un virtuoso autodidacta en sus inicios que luego perfeccionó su técnica en Europa. Su genialidad radicó en que componía pensando estrictamente en las infinitas posibilidades físicas y tímbricas de la guitarra, haciendo que sus obras sean tan complejas técnicamente como profundamente emotivas. Rol y función de la guitarra en la pieza, pues en sus bambucos Montaña logra un milagro acústico, comprimiendo el trío típico de la música andina colombiana, que es la bandola, el tiple y la guitarra, en un solo instrumento. La percusión y el tiple, pues utiliza el choque rítmico típico del bambuco, donde se cruzan y superponen de manera simultánea los compases del 6 octavos y el 3 cuartos, pues un fenómeno métrico conocido como hemiola. La bandola y el canto, pues las cuerdas agudas de la guitarra asumen el rol conductor de la bandola, ejecutando melodías veloces, escalas vibrantes y contrapuntos llenos de melancolía que evocan la topografía accidentada y montañosa de los Andes. Estos son algunos enlaces donde podemos escuchar esta obra. En quinto y último lugar tenemos Cunjubaba, pues es sin exagerar, pues una de las obras místicas, hipnóticas y técnicamente fascinantes escritas para la guitarra en las últimas décadas, pues su sonido transporta de inmediato al oyente a los paisajes desérticos y la espiritualidad de Medio Oriente. Año de composición, pues fue compuesta en 1985. Contexto cultural, el minimalismo y orientalismo moderno, pues a finales del siglo XX la música académica occidental experimentó una fuerte influencia de la música tradicional de otras culturas y del minimalismo, pues tras siglos de rigidez estructural europea, pues compositores como Domenico
pues buscaban la libertad formal, la repetición mediativa y el misticismo. Cumyubaba pues nace de la inmersión directa al compositor en la cultura de Turquía, funcionando las técnicas de la guitarra clásica occidental con las tradiciones modales y comprovisatorias de la música folclórica turca. El compositor de esta obra fue Carlo Domeniconi, pues es un gran guitarrista y compositor italiano. Pues el punto de inflexión de su vida ocurrió cuando se trasladó a Estambul, en Turquía, donde fundó la Catedral de Guitarra Clásica en el Conservatorio de la ciudad y vivió durante gran parte de los 70s y 80s allí. Pues allí también quedó completamente cautivado por el jazz o banglama, un instrumento de cuerdas frotadas, pulsadas tradicionalmente del folclore turco, y por la música sufi. Domeniconi pues no intentó hacer una copia superficial de la música turca, sino que tradujo la cosmovisión y el alma de este país al lenguaje de la guitarra clásica. Rol y función de la guitarra en esta pieza, pues el Cunjubaba, pues acá la guitarra sufre una metamorfosis absoluta, deja de sonar como el instrumento tradicional español para convertirse en un instrumento folclórico del Medio Oriente, de resonancia infinita. Pues esto se logra mediante dos recursos claves. El primero, el escordatura extrema, pues esta afinación abierta genera una resonancia por simpatía brutal, pues el instrumento vibra con el complejo, con una profunda o profundidad casi fantasmal. El rol del sans y el pedal, pues la obra se divide en 4 movimientos, que es moderato, animoso, cantabile y presto, que simulan la estructura de una suite de danza mediativa. Estos son enlaces donde podemos escuchar esta impresionante obra del artista Carlo Domeniconi. Gracias por acompañarme en el descubrimiento de estas 5 obras icónicas para la guitarra.